Por cierto, que no se me olvide decir una cosa muy importante, Ojo. ¿vale? Que hoy vamos a subir un vídeo a Memorias de Dolly que hacemos en colaboración con el grupo de Camion Research. Y es Anda. un vídeo súper importante porque vamos a hablar de la relevancia del arbolado, de los árboles. A ti que te gustan mucho, ¿verdad? Los árboles Mucho. aquí en Madrid. Madrid tiene muchísimos árboles, por cierto. Es verdad. Y están un poco mal cuidados. Sí, lo que pasa es que no están equitativamente distribuidos, ¿no? Lo Sí. que pasa es que en las estadísticas aparece la casa de campo Claro. como Madrid y entonces, claro, hombre, a ver, sí, está muy bien la casa de campo, Claro. pero También yo- tiene mucho parque, Madrid. Sí, pero yo echo de menos más arboleda Hombre, tú siendo en asturiano... el asfalto, en las calles, ¿no? Si vas a México, por ejemplo, Pues... Ujú. México, Ciudad de México, hay barrios, yo me acuerdo tenía el hotel en la Roma, que es espectacular la vegetación que hay. Dicho esto, el vídeo de hoy, ¿vale? Lo vamos a hacer además en colaboración, ¿no? ¿Cómo? Vamos a hacer una colaboración. Va a Con salir en Memorias de Pez, ¿no? Vas a ir en Memorias de Pez y en Memorias de Dolly, en los dos. Vale, muy bien. Pues nada, lo dejamos en la descripción. Vídeo sobre el arbolado, Camion Research, que la gente se meta a verlo. Eso es. Bueno, empezamos el programa de hoy y nos tenemos que ir a África y es que parece que el tema de los golpes de estado militares en diferentes países se ha vuelto una pandemia en el continente, ¿no, David? Sí, ayer un grupo de militares irrumpió en el Palacio Presidencial de Bissau, en la capital de Guinea-Bissau. Se escucharon disparos cerca del palacio y en zonas claves del centro de gobierno, mientras soldados tomaban las principales vías de acceso, según varios reportes de testigos allí. Pocas horas. Bueno, te iba a decir, Sí. no confundir Guinea-Bissau con Guinea Eso o es. con Guinea-Conakry, ¿no? O con Guinea Ecuatorial. Vale, ¿quieres hacer una sección ahora mismo sobre...? Solo quería decir esto. Entonces, Guinea-Bissau, que realmente es pues uno de los últimos países hacia Occidente, ¿no? Del Sahel, ¿no? Efectivamente, y de hecho Guinea-Bissau es una antigua colonia portuguesa, Ujú. independizada, si no recuerdo mal, en 1973. Ahí tienes el datito, después de una guerra de independencia librada contra Portugal. Pues pocas horas después de lo que contábamos, los uniformados aparecieron en televisión estatal declarando que habían asumido el control total del país, suspendiendo el proceso electoral, cerrando fronteras e imponiendo un toque de queda. El presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, confirmó a medios internacionales que había sido detenido por militares. Junto a él fueron arrestados también el ministro del Interior y altos mandos del ejército, mientras imponían los militares una nueva cúpula, el supuesto alto mando militar para la restauración del orden. Así se va a Llámese llamar yo- de momento la Junta. Ya nos conocemos esa restauración del orden, ¿eh? Bueno, hay algún país, es verdad, algún país africano en el que los militares luego acabaron Luego haciendo han- la transición a la democracia, pero no suele ser la tónica Y habitual. menos en esa zona en concreto. La intervención militar llega apenas 3 días después de unas elecciones presidenciales y legislativas celebradas el día de ayer, en las que tanto Embalo como su rival, Fernando Díaz da Costa, reclamaron la victoria. Los responsables del golpe justifican su acción denunciando pues, un plan de desestabilización, ¿no? Un supuesto plan de desestabilización, mientras parte de la sociedad civil sugiere que podría tratarse de un montaje para impedir la publicación oficial de los resultados que eran desfavorables a Embalo. Aquí todos somos muy demócratas siempre y cuando mande yo. ¿no? Ujú. Es el resumen de lo que podemos decir. El país, pues bueno, ahora mismo queda atrapado en una franja del África Occidental donde las juntas militares se han convertido casi en la norma, no en la excepción, y donde actores externos, desde potencias europeas hasta redes criminales transnacionales, pues compiten por ganar la mayor influencia posible y también, pues como siempre, por esquilmar los recursos de la tan rica África. La fragilidad institucional bisao-guineana lo convierte en un terreno fértil para interferencias, ¿no? Pues tenemos ahí a Argelia y a Marruecos, que se disputan el liderazgo de la región. Tenemos a Rusia intentando meter también las narices en todo esto. Tenemos obviamente a los elementos yihadistas que pululan por toda esa zona y como siempre a un occidente, pues que en este caso la potencia colonial antigua que es Portugal, que apenas tiene mucha presencia y mucha influencia a día de hoy en el país. Bueno, presencia casi ninguna. ¿Algo más que quieres contar de esto? Nada más. Bueno, que añadir. pues veremos a ver lo que pasa en Guinea-Bissau. Esperemos que esto no lleve a una nueva guerra civil en el país, que por cierto ya tuvieron una también en los años 90, si no recuerdo mal. Así que esperemos que no ocurra nada más por el país.
Vamos con la siguiente. Vamos con Porque la siguiente noticia. Esta es muy preocupante porque representa una amenaza Hmm. a corto plazo, pero es verdad que muy localizada en el país, en Guinea-Bissau. Y ahora vamos a hablar de algo que es todo lo contrario, Sí. una amenaza a largo plazo que podría tener un impacto global. Sí, para ello tenemos que irnos a la isla de Formosa, ¿vale? Allí la declaración de Lai Ching-te, presidente de la República Bueno, de China. Para el que no lo sepa, la isla de Formosa es Ahora lo como iba a se decir, llamaba ahora antes a Taiwán. ahora lo iba a decir, ahora Vale, lo iba a vale. decir. Quería decir que la declaración del presidente de allí, de la República de China, estoy diciendo todos los nombres Vale, de Taiwán, es verdad. menos Taiwán, Menos ¿no? Taiwán. Pues marcaría un giro histórico en la isla. Por primera vez, un presidente taiwanés fija un horizonte tan explícito para alcanzar una preparación de combate de alto nivel. Y esto lo está haciendo justo cuando hemos visto que 2027, el año 2027, aparece en todos los informes estratégicos como un año clave, ¿vale? Para la República Popular de China. Recordemos hacer Venga, un repasito dale. que va a venir Taiwán, sí, porque ¿de dónde sale Taiwán? Bueno, Taiwán antes todo era una China. China era todo, incluida la isla de Taiwán y la China continental. ¿Qué pasa? Después de la Guerra Civil China, que acaba después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 49, los chinos nacionalistas, que son los que pierden la guerra, se refugian en la isla de Taiwán y en ese momento los chinos comunistas, que son los que acaban tomando el poder en la China continental, no tienen el poder suficiente para conquistar Taiwán y de hecho también Estados Unidos les dice, ¿dónde vais? Que por aquí no. Que esta gente les defiendo yo. Y entonces, pues esos chinos nacionalistas se acabaron convirtiendo en taiwaneses. Hasta hace poco sí que había ese sentimiento de que todos se hacían llamar China y uno decía que era la China de verdad y el otro también decía que era China de verdad. Todavía Taiwán es la República China. Sí, pero es verdad que a día de hoy ya la juventud e incluso el partido político que ha ostentado el poder en los últimos años pues tira más por la vía de la independencia que por la vía de Taiwán a día de hoy reivindicarse quiere ser como Taiwán, China. pero China quiere que Taiwán sea China. Exacto. Vale. ¿Seguimos? Seguimos, Vale, por pues, favor. según fuentes estadounidenses, Xi Jinping habría ordenado al Ejército Popular de Liberación estar listo para una operación de invasión durante este año, durante 2027. Taiwán responde acelerando lo que ya venía haciendo, que es apostar por una defensa asimétrica, luego vamos a hablar un poco de ella, que convierta cualquier invasión en un infierno. Sí, mientras tanto, China progresa. El país ha empezado a utilizar ferries y cargueros civiles en ejercicios anfibios. No obstante, aún desplegando sus buques Type 075, 071 y varios tipos de lanchas y aerodeslizadores, apenas puede mover de momento una fuerza de entre 20.000 y 25.000 soldados en la primera oleada. Así que, si recurren a barcos civiles, pues los chinos podrían aumentar ese número de soldados hasta los 60.000, se estima, ¿vale? No obstante, eso sí, claro, si les llevas en barcos civiles, pues les vas a exponer a ser objetivos fáciles para drones, misiles antibuque, artillería de largo alcance, es decir, que lo vas a tener mucho más difícil y que será una toma con muchísimas más bajas que lo que sería si solo utilizas medios militares. Y aquí también hay un posible nuevo contendiente tras el refuerzo militar de la isla de Yonaguni, esa isla a la que le cantaba Bad Bunny por parte de Japón. China ha Por reaccionado... cierto, el otro día dijo gente Sí. que más rock y menos reggaetón, ¿eh? Vale. Que había mucha gente en los comentarios que no escuchaba reggaetón, que solo escuchaba rock. Nosotros somos apasionados del rock, ya lo sabes, pero no hay por qué, ¿sabes? Vale. De hecho, uno dijo, ahora me entero que hay una canción que se llama Yonaguni. Creía que solo era una isla. También hay una canción de rock que se llama Yonaguni porque se pueden hacer versiones de reggaetón. Oye, a ver si consigues no interrumpirme a la próxima, ¿vale? Es verdad que... Se nota que estamos de jueves y que queremos acabar. No, pero el tema era importante. No, importante, pero déjame acabar. Y... También es verdad que es que escucho Yonaguni y soy incapaz de no decir sí, nada. sé que te sale instantáneo. Bueno, mañana ya salimos juntos. Vale. Ya todo ese fervor interno que tienes. Correcto. Me estabas contando que Yonaguni estaba siendo fuertemente defendida por Japón, ¿no? Te estaba contando que Yonaguni estaba siendo fuertemente defendida por Japón y que a China esto pues no le ha gustado. ¿Y qué ha hecho? Pues iniciar una ofensiva propagandística sobre las islas Ryukyu, ya sabéis, esas islas que tienen disputadas entre China y Japón, insinuando reivindicaciones históricas que inquietan al gobierno japonés y mandando un mensaje político destinado a recordar que Pekín
considera toda la región como su esfera natural de influencia. Los chinos tienen todo aquí, ¿no? Hombre, los chinos, bueno, son. Son todo. Y aunque China acelera, no tiene aún la capacidad para una invasión limpia. Taiwán está endureciendo su piel con la famosa estrategia del erizo. Cuenta esto, que bueno, pues está diseñada para que cualquier fuerza de desembarco quede atrapada entre el fuego cruzado. Al final, el estrecho de Taiwán, recordemos, ojo, no es. El estrecho de Taiwán tiene una importancia estratégica increíble. Por el 60%. Ahora mismo no me acuerdo, creo que era el 60%. Bueno, no digas. No lo voy a decir. No digas ningún un número, porcentaje relevante. Eso es. No me acuerdo cuánto era. Creo Vale. que era el 60%, pero es que se me hace mucho. Bueno, un porcentaje relevante del comercio mundial pasa por el estrecho de Taiwán. Y eso sí que lo sé, en torno al 30% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Taiwán y por el estrecho de Malaca, que está un poquito más al sur. Claro, además es que allí hay varios países, como por ejemplo Japón, que son absolutamente dependientes energéticamente y que son encima potencias tecnológicas que necesitan muchísima energía, ¿no? Y que de algún sitio que lo tienen proteger que esas importar. rutas marítimas, eso es. Eso es, efectivamente. Entonces, el núcleo del choque estratégico del Indo-Pacífico es este estrecho de Taiwán, donde cada movimiento, por pequeño que parezca, pues redefinen de cierta manera la estabilidad de la región. Así que, bueno, seguiremos pendientes porque hay mucha gente que dice, ya se dijo cuando la invasión de Ucrania, pero ahora se vuelve a decir, si Estados Unidos se mete en el tema de Venezuela y por lo que sea no le sale bien y va hacia una guerra larga, como lo que le pasó a Rusia, ¿no? Hombre, no creo que se meta tan hasta la cocina, pero bueno, imagínate que el tema estadounidense está muy centrado en Venezuela. ¿Puede aprovechar China para plantear una operación sobre Taiwán? Sí, y esto tiene sentido no solo desde el punto de vista militar, por decirlo así, que Estados Unidos quedaría liberado, sino también porque Estados Unidos estaría legitimando una actuación a escala internacional, ¿no? Muy buen punto ese también. Es verdad, ahora que lo dices, eso también ocurriría. Bueno, vámonos ahora con Donald Trump, porque ayer, para el que no lo sepa, hubo un atentado, ¿no? Cerca de la Casa Blanca, creo que fue, en el que murió, no sé si uno... Bueno, ahora nos lo contarás, creo que no han... Bueno, ahora lo contamos, pero vale. Esto es lo de siempre, que hacemos el programa y no sabemos si a veces hay una noticia que no estamos dando. Entonces, sí, a fecha de edición de este programa... Fecha de grabación. A fecha de grabación, perdón, de edición no estamos editando. Estas dos personas están heridas ahora mismo, vale. en estado crítico. No sé si ha ocurrido algo más. Lo que sí sabemos es que el atacante era de nacionalidad afgana. Y eso, a priori, no debería ser importante, pero es importante por la noticia que vamos a comentar ahora mismo. Venga, dale, David. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió estar valorando la posible utilización de la bomba no nuclear más potente de su arsenal, la MOAB, contra objetivos terroristas en Afganistán. Pero esta opción realmente es una especie de pataleta diplomática en toda regla y surge como una reacción al ataque de un afgano identificado como Ramanullah Lakanwal. Qué bien lo has dicho por lo difícil que era. Sí, este hombre disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington, dejando a ambos en estado crítico. A mí esto, bueno, pues evidentemente me parece terrible, ¿no? Porque estás asumiendo que puedes utilizar armas en un país determinado solo por el hecho de la nacionalidad de un atacante en otro lugar del mundo. O sea, claro. Para buscar una cabeza de turco, Trump acusó al atacante de actuar con motivaciones terroristas y vinculó el incidente con las políticas migratorias, como siempre aplicadas bajo la administración anterior de Joe Biden, apuntando directamente al programa que permitió la entrada de Lakanwal en Estados Unidos. Porque este chico pudo entrar por el acuerdo que se firmó tras la retirada de las tropas de Afganistán, ¿no? O sea que como Joe Biden permitió que entrase una persona de nacionalidad afgana a Estados Unidos y este señor, me parece, tendrían que ir también a por la mafia italoamericana, tendrían que ir, bueno, en fin. O sea, ya ves, bueno, de confirmarse el uso de la MOAB, esto marcaría un giro drástico en la estrategia bélica de Washington, ya que estaría retomando, ¿no? esas tácticas de shock and fear, ¿no? Usadas por primera vez en 2017 contra túneles del grupo extremista en Afganistán. De hecho, fue precisamente Donald Trump en su primera legislatura el que utilizó por primera vez esta bomba, que se llamaba, me acuerdo cuando salió aquello, que era la madre de todas las bombas, que se había utilizado para acabar con una red de cuevas en unas montañas afganas. Bueno, en ese ataque previo, Estados Unidos
destruyó varios complejos subterráneos de un grupo de barbudos. Y bueno, aquello tampoco se supo mucho más sobre el tema. Por cierto, de todo esto está fuera el gobierno de Afganistán, que recordemos todavía no está reconocido por la comunidad internacional. Sí. Un tema que a mí me surge con el tema de los barbudos que gobiernan Afganistán. ¿Qué se puede hacer? Es que a mí es el único conflicto del reconocimiento mundo. No, o sea, digo en plan, vale, todo el mundo sabe de la falta de derechos humanos, especialmente de las mujeres en Afganistán, ¿no? Las mujeres ahora mismo son tratadas como animales, con leyes súper estrictas y prácticamente viven una muerte en vida, ¿no? Las mujeres afganas. Claro, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer con eso? Más allá de bloqueos y sanciones que ya tiene encima Afganistán, ¿no? Bloqueos tiene todos los del mundo. Sanciones tiene todas las del mundo. De hecho, su gobierno no está ni siquiera reconocido. Yo creo que así no les vas a sacar del poder con sanciones. Sin embargo, por la fuerza ya hemos visto que la cosa no salió del todo bien. Es como que no se puede hacer nada. O sea, no hay ninguna... Es que esto lo hemos debatido aquí alguna vez respecto a Irán, respecto a Cuba, respecto a Venezuela, que a veces el tema de las sanciones se puede... Tiene más debate del que parece, yo creo. Sí, pero... Porque cuando llevas al ostracismo a un país o a un estado que es evidentemente un estado fallido en muchos casos y no se le puede hacer más, es justo. A ver, eso, primero ¿no? que las sanciones todo el mundo se las acaba saltando de una manera u otra. Eso lo primero. Y eso más o menos te permite mantener el régimen, por Sí, tanto los pero regímenes no suelen colapsar. Pero... Claro, llega un punto de, si tú quieres defender a esas mujeres, por ejemplo, de Afganistán, ¿qué puedes hacer? Es que está claro además que el empleo de las sanciones, y eso lo vemos en Estados Unidos, obedecen más bien no a intereses democráticos, sino a intereses estratégicos, ¿no? Porque ya me dices tú, porque en algunos países sí, y en otros países que te venden el petróleo barato, donde los derechos son pisoteados de la misma forma, por poner un ejemplo, ¿no? Entre Arabia Saudí e Irán, pues porque aquí sí y aquí no, ¿no? Sí, está claro eso, aparte. Entonces, cuando las sanciones se plantean desde un punto de vista únicamente geopolítico, tampoco te van a llevar a otro lugar más que a una cerrazón de... Sí, pero más allá de eso es complicado, ya te digo, sanciones aparte. Es muy complicado, por no decirte imposible, resolver nada de lo que ocurre de los derechos humanos que se pisotean en Afganistán todos los días. Cada vez, por cierto, con normas más restrictivas. Es terrible y es triste, pero estando la situación como está, quizá tienen que ser los propios afganos en algún momento los que se preocupen por todo esto, porque está claro que intervenir no ha funcionado, ¿no? Complicado igualmente cuando realmente es la mitad de la población, en este caso los hombres, los que subyugan a las mujeres. Por supuesto que es complicado, pero bueno, Pues poco que decir ahí, entonces. ¿Vamos con la siguiente? ¿O tienes algo más que decir de esto? Sí, bueno, un poco volviendo a la noticia, ¿no? De lo que Trump plantea aquí, decir que volver a bombardear Afganistán con un artefacto diseñado para arrasar áreas enteras tampoco tiene pinta, después de cómo está Afganistán, de que vaya a resolver el problema de fondo, ¿no? Lo que sí va a hacer respecto a la administración Trump es alimentar una narrativa de que todo desafío se soluciona con este tipo de demostraciones espectaculares de poder, incluso si eso implica repetir errores de 2 décadas de guerra que jamás han logrado esa estabilidad que se prometía, ¿no? Claramente es un ataque castigo, no es un ataque dirigido a solucionar nada. Pues a mí me recuerda un poco cuando de repente Hamas hace algo en Gaza e Israel, pues durante una mañana hace bombardeos en Gaza. Sí, es más castigo que otra cosa. Veniendo además también de la administración Trump, una muestra también de sacar músculo que siempre le viene bien, ¿no? De sacar bomba. De sacar bomba en este caso. Tamaño importa para la administración. Sí, es un Trump. poco ese rollo, ¿no? Sí. Eso parece. No nos vamos de Estados Unidos. Porque tenemos que hablar de Estados Unidos y la República Dominicana. Qué bien me lo pasé yo en la República Dominicana. Madre del amor hermoso. Qué buenas playas, David. ¿Quieres contar alguna cosa antes de entrar en No, que me lo pasé muy bien. Buenos cócteles, buenas playas, buena gente sobre todo. Buah, La gente, me el imagino, acento me dominicano es lo mejor que hay. El acento dominicano, aparte de que es muy gracioso, es como que no te puedes enfadar con un dominicano. Eso sí,
una cosa a mejorar en ese país, claramente es la conducción. Ya me dijiste que Eso ya lo tuviste dijimos, varios problemas ahí. la conducción Se te es puso un un poco tema- Dominic Toretto el asunto, ¿no? Es bastante toreto. Vale. Y también vendría bien acabar con la corrupción de la policía. Bueno, Que no te pidan mordidas. en muchos sitios, Sí, sitios. pero bueno, ya que estamos hablando de República Dominicana, pues no vendría mal que por ser turista no te intenten pedir, bueno, y supongo que a los de allí también, pero que no te intenten pedir dinero cada poco. Joder, ¿puedo hacer una recomendación de un libro? Igual Hombre, ya lo he por hecho. favor. Creo que puede ser la segunda vez que lo haya hecho ¿Vale? en directo, pero es que es uno de los libros que más me han gustado últimamente. Una recomendación de un colega que es La increíble, la maravillosa y breve vida de Oscar Wilde. Creo que se llama así, si no es muy parecido, ¿vale? Y va de un niño que escribe ciencia ficción después de la dictadura de Trujillo. Que fue Me una suena esto que dictadura lo has contado, bastante- sí. Sí, lo he contado. Pues, Sí. pues ahí se queda otra vez. Ya estamos un poco abuelos cebolletas. Trujillo, recomiendo leer la historia de Trujillo porque es bastante curiosa el cómo al final acabó loco y represaliando a todo el mundo. Trujillo, dictador de la República Dominicana. Y qué curioso, lo diferente que ha evolucionado República Dominicana de Y Haití. el otro lado. Sí. De Haití, que están en la misma isla, para el que no lo sepa. Y Haití, pues bueno, ex colonia francesa. Y en el caso de República Dominicana, pues ex territorio español. Le costó caro a Haití ser la primera. El primer país que se descolonizó, Sí, la verdad que sí. de América. Bueno, volvemos con la noticia. Vamos si te parece. a República Dominicana y Dominicana. Estados Unidos, ¿no? El gobierno de la República Dominicana ha anunciado este miércoles que permitirá a Estados Unidos utilizar de forma temporal espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional Las Américas como parte de una operación logística que está vinculada a su campaña regional contra el narcotráfico. Que es en un otras eufemismo, palabras, que es un eufemismo para contra decir la Venezuela de Nicolás Maduro. Eso es. Estas instalaciones servirán para abastecer aviones, transportar equipamiento y el personal en apoyo a la vigilancia aérea y marítima en el Caribe. El acuerdo está enmarcado en convenios bilaterales previos, como el llamado Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea, que permiten este tipo de cooperación bajo autorización dominicana y supervisión, obviamente, de las autoridades de defensa del país. Que también te digo yo, el ejército de República Dominicana, pues es que tampoco es que sea muy numeroso. Para Washington, la medida representa un paso estratégico dentro de su campaña llamada Operación Lanza del Sur, que combina medios navales, aéreos y cooperación internacional para interceptar rutas de narcotráfico desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa. El Pentágono ha dicho, oye, RD, muy bien, sois our friends. Y básicamente pues ha dicho que República Dominicana es un socio clave dispuesto a desplegar esfuerzos conjuntos contra el crimen. Por supuesto, todo esto es sobre el papel, porque la realidad de este acontecimiento es otra, y es que Estados Unidos también busca presionar para mantener a Venezuela rodeada por un cinturón de aliados dispuestos a facilitar inteligencia, espacio aéreo, repostaje o apoyo logístico cuando lo necesite. Ya lo hemos visto, ¿no?, con Trinidad y Tobago, y ahora pues lo vemos con la República Dominicana. Con estas acciones, Estados Unidos consigue subir un peldañito en esa escalera también de legitimación política dentro de esa área de influencia que es el Caribe, además de aumentar un poquito la presión psicológica también sobre Venezuela, ¿no? Te iba a decir que qué bien le viene a Estados Unidos, en este caso, el que haya tantos microestados en el Caribe que por muy poco dinero, muy poco apoyo o muy poca inversión, pues te permitan utilizar sus países como una base militar. Son como tener muchos portaaviones ahí dispersos frente a las costas venezolanas. Bueno, pues vámonos con la última noticia, que nos tenemos que ir a la crisis del agua en Irán, porque es que está poniendo al país contra las cuerdas. Y es que últimamente Irán no gana para disgustos, David. Las últimas imágenes satelitales en Teherán muestran embalses prácticamente en los huesos, con niveles muy por debajo del promedio histórico, después de años de sequía dura y de una gestión hídrica incapaz de responder al ritmo de crecimiento de la capital iraní. Millones de habitantes dependen de un sistema que hoy opera al límite, con cortes más frecuentes y una presión sobre el suministro que hace apenas una década era impensable. Y esto hay que tener cuidado porque muchas veces son los cortes de luz o los cortes de agua los que acaba por prender la mecha de una rebelión popular que acaba haciéndose o descabezando gobiernos, mejor dicho, ¿no? No sería la primera vez que un desastre natural o problemas meteorológicos de estas características acaban con un régimen dictatorial. Bueno, las autoridades iraníes intentan contener la alarma, pero claro, la situación
es que va mucho más allá de los grifos vacíos, ¿no? Al final, Irán lleva años perforando pozos cada vez más profundos y eso requiere la utilización de mucha agua que luego tardan décadas en recuperarse, ¿no? Mientras la mala planificación urbana multiplica la demanda de agua en Teherán, ¿no? Una ciudad que, por otro lado, cada vez ve, como decía David, cómo su población aumenta y ahora mismo pues el agua se está convirtiendo en un auténtico lujo dentro de la sociedad iraní. Y luego la escasez de agua también tiene un componente geopolítico, porque Irán comparte ríos transfronterizos con Turquía, con Afganistán y con Irak, y la reducción del caudal pues también puede alimentar tensiones con los gobiernos vecinos que también van a sufrir de este estrés hídrico. Y a eso se suma el uso del agua como herramienta de control interno, porque en varias provincias pues las protestas por la sequía han sido reprimidas con dureza, evidenciando que el problema social pues escala a una velocidad bastante grande, ¿no? Al igual que la crisis ambiental. ¿No teníamos un vídeo nosotros sobre las guerras del agua? Vamos a sacar todavía no lo tenemos, pero no lo vamos tenemos a sacar un vídeo sobre las guerras del agua. Vamos a hablar de los problemas que tienen Etiopía y Egipto. Vamos a hablar también del problema que ha habido entre Pakistán e India. Vale. Bueno, ostras, eso también fue muy importante. Y aparte de todo esto, en Memorias de Tiburón, sí, de hace muchísimo tiempo, te diría 2021-2022, tenemos un vídeo sobre la escasez de agua a nivel mundial y la conveniencia de invertir o no en empresas relacionadas con el negocio del agua. Sin duda, uno de los temas del futuro. Bueno, pues vamos al rincón del tiburón precisamente porque tenemos que hablar de cripto, tenemos que hablar de energía, tenemos que hablar de muchas cosas y lo vamos a hacer de la mano de un nuevo patrocinador. Venga, sí, ahora hablamos de ello. Bueno, David, pues vamos a empezar con cripto porque tenemos que hablar de la caída en el precio de la cotización de Bitcoin y Ethereum, que se ha visto en el último mes. Y luego, sobre todo, en una noticia que promete grandes retornos, pues ser la primera piedra de un camino de grandes retornos para Bitcoin. Vale. Pero antes de... Bueno, ahora hablaremos de esto, pero antes cuéntanos un poco cómo está exactamente el mercado de la cripto a día de hoy. Pues mira, el mercado cripto ha vivido una corrección muy dura, con Bitcoin cayendo alrededor de un 35%. Y borrando más de $1 billón del sector. Este desplome ha reactivado el debate sobre si estamos ante un cripto invierno o simplemente frente a otra corrección brusca, algo habitual en la historia de Bitcoin, ¿no? La mayoría de expertos descartan un fin de ciclo y recuerdan que caídas del 30 o 40% han ocurrido más veces en plena tendencia alcista. Sí, la clave, según los analistas, es que en el contexto actual no se parece a los grandes cripto inviernos del pasado, cuando las caídas superaron el 70% y el mercado estaba dominado por particulares y burbujas especulativas. Hoy intervienen otros factores, un entorno macroeconómico tenso, dudas sobre los tipos de interés en Estados Unidos, la fuerte correlación con el sector tecnológico y el posible pinchazo del rally de la inteligencia artificial. Todo ello ha presionado a Bitcoin, pero parece que de momento ha habido un rebote y se está recuperando porque Bitcoin ha vuelto a subir un 15% en la última semana. Aún así se mantiene por debajo de los $100.000 por Bitcoin. Pero vamos a otra cosa porque tenemos una noticia, como decía, histórica, y es que Texas, el estado de Texas, acaba de convertirse en el primer estado de Estados Unidos que compra Bitcoin para su propia tesorería. Ojo, la operación valorada en $5 millones se ha hecho a través de un ETF de BlackRock y es el primer paso de lo que han bautizado como su reserva estratégica de Bitcoin, una especie de colchón financiero pensado para el largo plazo. Aunque inicialmente se habló de invertir 10 millones, la cifra oficial ha quedado en 5 y el movimiento no es menor, o como diría Rajoy, es cosa mayor. Cosa mayor. Marca un precedente que podría animar a otros estados o instituciones públicas a hacer algo parecido. Usar un ETF al final facilita el cumplimiento legal y sirve como un puente hacia una adopción más amplia por parte de gobiernos que hasta ahora habían observado las criptomonedas con bastante cautela. Texas defiende que Bitcoin funciona como una reserva de valor moderna, ¿no? Comparable al oro, ya lo hemos explicado aquí algunas veces, pero con ventajas propias del mundo digital, y con este gesto pues el Estado no solo está diversificando su tesoro, sino que también impulsa la idea de que las criptomonedas podrían tener un lugar legítimo dentro de las finanzas del futuro. Sí, y yo quería comentar una cosa que te he estado comentando. Sí, esto sobre lo que me has estado dando la turra, ¿no? Sí, bueno, turra no. Vale. Yo lo llamo servicio público, David, porque cada vez que hablamos de criptos, la gente me escribe en plan, oye, Borja, ¿dónde invierto sin que me salga un troll ruso
pidiéndome fotos del DNI o sin que me estafen. Vale. Y bueno, pues he estado probando últimamente Venga. 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 Venga, Venga. que es una empresa de Barcelona regulada por el Banco de España como proveedor de servicios de activos virtuales. O sea, que es una empresa regulada y de confianza. Vale, ¿y qué tiene de especial Venga? Bueno, pues para empezar que funciona casi como un banco. Te creas la cuenta, te dan un IBAN europeo propio y haces una transferencia normal desde tu banco. Los fondos llegan sin historias raras, sin procesos eternos y sin que el pago misteriosamente falle porque la luna está en cuarto menguante. Y esto es raro, ¿no? Dentro del mundo cripto tengo entendido que hay que hacer siempre muchas cosas. Que selfies, que yo qué sé, sacrificar una cabra, cosas de Sí, este estilo, ¿no? aquí no. Aquí no. Además, la app es muy clara. Está en español, catalán e inglés, lo que tú prefieras. La interfaz es tan sencilla que incluso alguien que nunca haya tocado una app de cripto pues va a poder entenderla al momento, con gráficos limpios, información directa y lo más importante, cero ruido raro. Vale, ¿y qué hay de la atención al cliente? Porque a mí cuando me atienden bots y cosas de estas me da una cosa tremenda. Ahí está lo bueno, que como es una empresa española y Ojo. está aquí, pues si tienes un problema te atiende una persona real en tu idioma y sin guiones robóticos hechos por ChatGPT, ¿no? En una plataforma pensada para... O sea, que Venga, es una plataforma pensada para gente normal y no para criptobros. Ostras, eso es importante, ¿eh? Eso, O sea que también me entiendo que se puede empezar sin ningún tipo de susto, ¿no? Bueno, pues sí, justo. Y si la queréis probar, dejamos el enlace en la descripción. Y a mí, oye, me ha dado muy buena impresión. Por eso ha formado parte de nuestro equipo de patrocinadores. Uh-huh. Y nada, ahora que están todas las criptos a precios más asequibles que el mes pasado, pues oye, puede venir bien para diversificar la cartera. Pues nada, ahí queda eso. Pues ahí queda eso. Entiendo que dejaremos un link en la descripción Sí, para que esté interesado, ¿no? Efectivamente, dejamos el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Y oye, ahí queda el tema. Vale. ¿Vale? Venga. Venga. Muchas gracias también por patrocinarnos y por permitir que traigamos todo este contenido gratis, David. Por supuesto. Y si Vamos te parece, con lo siguiente. Vamos con una noticia que a mí me ha parecido un tanto inquietante, ¿vale? Vale. HSBC ha hecho una advertencia que a alguno le va a poner los pelos de punta, ¿vale? Según el banco británico, OpenAI habría comprometido más capacidad de computación de la que podría pagar, ¿vale? 250.000 millones de dólares con Microsoft y 38.000 millones con Amazon, equivalentes a unos 36 gigavatios contratados. Una infraestructura colosal que elevaría sus facturas anuales de centros de datos a unos 620.000 millones de dólares cuando esté plenamente operativa. O sea, que puede ser que se hayan pasado un poquito. A mí esto me preocupa mucho porque le pasa un poco también a Anthropic, a OpenAI igual, y es que están gastando mucho más dinero del que ingresan, porque con lo que paga la gente de ChatGPT no llega para las grandes inversiones que está logrando OpenAI. Y si finalmente les falla las fuentes de financiación porque nadie les quiere prestar más dinero o porque ya se han endeudado demasiado, lo que va a ocurrir es que van a quebrar y todas estas inversiones con las que ya cuentan, pues los Amazon, Google, Nvidia, etcétera, pues de repente van a decir, ostras, no vamos a tener estos ingresos. Va a haber un pánico en bolsa y se va a contagiar. Se va a contagiar y cuando cae toda la bolsa muchas veces, o sea, cuando cae un sector tan importante como el tecnológico, puede caer toda la bolsa y puede ser el principio del fin, ¿no? De una burbuja, si es que la hay en la inteligencia artificial, que en mi opinión todavía estamos lejos de niveles de burbuja, pero si de repente vemos que todos los miles de millones que empresas como OpenAI o Anthropic han prometido, pues vemos que eso no se cumple, va a haber un proceso de ajuste muy, muy serio. ¿Qué es lo bueno de cuando haya ese ajuste, David? Cuéntame. ¿Te lo puedes imaginar? Hombre, pues que los precios al final acaban cogiendo el valor que tienen que tener, ¿no? Pues mira, que vamos a ver absolutas gangas. Y sobre todo vamos a ver gangas de empresas que sí que cumplen. Porque en ese momento será cuando empresas como Alphabet, ¿no? Que verá cómo su competencia desaparece, va a caer también por miedo. Entonces, de repente vamos a tener empresas muy buenas, con beneficios probados, que cotizan en bolsa y que van a estar súper baratas, que además van a tener menos competencia. Así que ese momento va a ser un momento para ir al mercado con todo. Pero bueno, también nos vamos a llevar un susto por el camino, ¿eh? Dicho esto, los números.
no cierran los de OpenAI. No está bien. HSBC calcula que No de está aquí bien. a 2030 los costes de alquilar toda la infraestructura tecnológica superarían los 792.000 millones frente a los 282.000 de flujo de caja previsto, contando incluso las inyecciones de liquidez adicionales, ¿no?, que se le van a hacer a OpenAI. Incluso sumándolo todo, hay un agujero de 207.000 millones de dólares. Y lo peor, ese déficit surge incluso bajo los supuestos más optimistas que imaginan a OpenAI con 3.000 millones de usuarios y un 10% de ellos pagando cuota, o bien pagando un esto, o bien consumiendo publicidad dentro de las pues de OpenAI, ¿no? En fin, la conclusión del informe es tan clara como incómoda. El modelo económico no da para sostener la infraestructura que requiere OpenAI, sobre todo porque, como digo, OpenAI no es como Alphabet. Alphabet tiene unos ingresos que les viene de su buscador, le viene de Google Cloud, le viene de YouTube, le viene de un montón de sitios. OpenAI no tiene nada. Así que, ojito con esto. Y nos queda una última buena noticia que te va a encantar a ti. Esta es de las que más te me gustan. gusta de todas. Pues la fotovoltaica española acaba de cruzar un umbral que parecía lejano hace apenas una década, y es que se han generado 50.000 gigavatios hora en los últimos 12 meses. ¡Vamos! Sí. Esto sí que merece un... Vale. Total. Vale. Bueno, es una cifra que ha alcanzado por primera vez ¿Cuánto es eso? pasado Porque 20 no sé si de es noviembre, mucho o poco. y ya supera los 50.300 gigavatios hora a día de hoy, ¿vale? Es un salto que confirma la velocidad a la que avanza la transición energética del país y que sitúa a la solar como uno de los pilares reales, no aspiracionales, por decirlo así, ¿no?, del sistema eléctrico. Claro, y como decía yo, ahora es mucho o poco. Bueno, pues para entender cuántos son 50.000 gigavatios hora basta una comparación. En todo 2023, ¿vale? Solo la nuclear hizo 52.000 gigavatios hora. Y la eólica, que es la mayor fuente de energía eléctrica del país, 60.000 gigavatios hora, ¿vale? Esto pone a la fotovoltaica a puntito de pasar a la nuclear como la segunda fuente de energía eléctrica de España, ¿vale? Así que ya compite de tú a tú con las grandes. Dicho esto, en apenas 5 años España ha multiplicado su capacidad instalada por aproximadamente 5. Hace 5 años se producía 5 menos veces energía solar. Y yo quiero decir una cosa, porque se habla mucho de que, claro, en los meses en los que hay más sol, sobre todo en las horas centrales del día, ya no entra más energía solar. De hecho, pues muchas veces se tienen que apagar centrales eólicas o se tiene que incluso desconectar los parques solares de la red eléctrica, ¿no? Porque en esos momentos no consumimos lo suficiente y aunque exportemos al máximo de nuestra capacidad, todavía sobra energía. Vale. Esto se arreglará cuando haya almacenamiento, cuando nos conectemos con el resto de Europa, si es que Francia nos deja, y todo este rollo. Pero, y aquí viene lo bueno, donde estamos viendo ahora mismo un mayor crecimiento de energía fotovoltaica es en los meses de invierno. ¿Por qué? Porque en los meses de verano ya ahí no nos da para crecer más, porque como acabo de decir, no entra. Pero en los de invierno sí. En los de invierno, como hay menos horas de sol y como el sol incide de una forma menos potente, lo que ocurre es que efectivamente aquí todavía nos queda mucho por entrar y por eso estamos viendo como noviembre, octubre han arrojado récords absolutos de un noviembre y de un octubre en lo que a generación fotovoltaica respecta. Por tanto, muy buenas noticias porque nos acerca a ser más competitivos como país, a España, a ser también más amigables con el medio ambiente y más resilientes también. Y sobre todo más resilientes. Dejamos de depender de países productores del petróleo, normalmente de dudosa moralidad. Así que todos son buenas noticias. Muy bien. Muy bien. Nada, muy contentos estamos. Pues ahora... vamos a dar las gracias a Venga otra vez por patrocinar el programa. Muchas gracias a Venga. Venga, ya sabéis que si queréis invertir en cripto, especialmente en Bitcoin y Ethereum, pues es una plataforma formidable y española. Y dicho esto, vamos al anzuelo. No sin antes comentar que los de Memorias de Pez pueden seguir el programa en la pecera de Memorias. Hola. Vamos al lío.